En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 32, nos dice: Jesús también les puso esta otra comparación. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla en la tierra. No importa si ese hombre está dormido o despierto, o si es de noche o de día, la semilla siempre nace y crece sin que el campesino entienda cómo. La tierra produce primero el tallo, después la espiga y finalmente las semillas. Cuando el tiempo de la cosecha, el campesino recoge la semilla. Jesús también dijo: ¿con qué puede compararse el reino de Dios? ¿A qué se parece? Es como la semilla de mostaza que el campesino siembra en la tierra. A pesar de que es la más pequeña de todas las semillas del mundo, cuando crece, llega a ser la más grande de las plantas del huerto. Tiene ramas bien grandes y hasta los pájaros pueden hacer nido bajo su sombra. Vamos a compartir el tema de la semilla que crece. En primer lugar, vamos a ver que estas tres parábolas, incluida la que no hemos leído, la parábola del sembrador, al comienzo del capítulo, están hablando todas del reino de Dios. El reino de Dios se parece a... Está hablando del reino de Dios. Y lo digo porque muchas veces a través de los años y siglos inclusive del cristianismo, se ha tratado de hacer que estas parábolas hablen de la iglesia, o a veces de nosotros, de los creyentes, del individuo. Y no es así. Fíjense que Jesús, para él, ni siquiera lo más importante fue hablar de Dios en sí mismo. Habló del reino de Dios. Tampoco Jesús tuvo como objetivo hablar de la iglesia. Tampoco tuvo como objetivo hablar de sí mismo. Muy pocas veces habló de sí mismo. Lo que sí habló todo el tiempo es del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Es el reinado de Dios, el señorío del Padre sobre todos y sobre todo. También el reino es la misión del cristiano. Es la misión fundamental de todo cristiano. Todos los temas, los elementos, las virtudes, los valores cristianos solo encuentran su verdadero sentido y dimensión en cuanto son situados en su correcta relación con el reino de Dios. Nada fue más importante para Jesús que el reino de Dios. ¿Y qué es eso? Es simplemente hacer la voluntad de Dios. Fíjense que en el Padre Nuestro él dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Quizá el detalle más importante de la parábola que nos va a relacionar con este tema del reino es lo que leímos esta noche cuando dice en el versículo 28, que habla sobre la semilla que se echa en terreno, en el terreno, o en otras versiones va a decir el suelo. Fíjense, dice: porque de suyo lleva fruto la tierra. Esa expresión de suyo es la que vamos a investigar esta noche. En otra versión dice: y es que la tierra produce por sí misma, produce de suyo. Produce por sí misma. La otra versión dice: la tierra produce por sí sola las cosechas. Otra versión va a decir: la tierra produce sin ayuda un cultivo, sin ayuda de nadie, un cultivo.
La otra versión va a decir, sin ayuda el suelo produce grano. Y otra versión va a decir, es como si el suelo en sí mismo produjera el grano de alguna manera. Pero nosotros nos vamos a quedar con otra traducción. Dice, automáticamente la tierra produce una cosecha. Automáticamente. Nos parecería raro que en aquella época se use la palabra automáticamente. Pero sí, lo que pasa es que tiene otro significado diferente al que nosotros le damos hoy. En Marcos dice así, automáticamente la tierra dio fruto, y también va a repetirse el mismo término en Hechos capítulo 12, donde dice, la puerta la cual automáticamente se abrió, por sí misma, de suyo, por sí sola. Ahora, ¿qué quiere decir esto? En primer lugar, tenemos que aclarar que para la ciencia moderna, lo automático es un mecanismo inherente a la naturaleza, al ser humano, etc., basándose en las leyes inherentes de la naturaleza, es la idea, ¿no es cierto? Es lo automático. La otra definición que nosotros vamos a usar ahora es sin causa aparente, pero que en el fondo lo que significa es que Dios está obrando. Porque para una persona primitiva no existía esto de que no haya una causa. Cuando algo no tenía una explicación, evidente Dios estaba obrando detrás de eso. El reino de Dios solo ocurre porque Dios puso en nosotros mecanismos de crecimiento, mecanismos para obrar, para que hagamos las cosas. Es obra de Él. El proceso de germinación y fructificación del Evangelio está en manos de Dios. Y esta es la idea que quiero resaltar. No tenemos control sobre el éxito o el fracaso. Tiene poco que ver con la eficiencia del que siembra. Por más esfuerzo que uno haga, necesitamos que Dios ponga su bendición sobre lo que estamos haciendo. Lo expresa claramente el apóstol Pablo cuando dice, cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le señaló. Yo sembré y Apolo regó, pero Dios es quien hizo crecer lo sembrado. No estamos promocionando la vagancia, no es que no hagamos nada porque Dios lo va a hacer. Si nosotros le preguntáramos al agricultor si para que crezca esa semilla él no hace nada, no diría tan loco. Yo tuve que preparar el terreno, sembrar la semilla, regar, fijarme de que no haya ningún otro inconveniente. Hay una realidad cotidiana que nos confronta. En el caso del labrador están las contrariedades de la naturaleza. Y en el caso del ámbito espiritual tenemos las contrariedades del sistema hostil a Dios. Un mundo que no quiere saber de Dios, un mundo que no le importa a Dios, indiferente a Dios, en donde se promueve lo propio del ser humano y se valora, pero independientemente de Dios. En conclusión, lo que queremos decir que en lugar de intentar hacer que el reino crezca con nuestras propias fuerzas, con nuestro puro esfuerzo, con nuestra inteligencia, es decir, mostrándonos que nosotros somos lo que podemos hacer, deberíamos utilizar los automatismos del crecimiento que nos da Dios. Es decir, Dios nos da cosas a nosotros, pero no nos pertenece, son de Él. Por gracia, Él obra. Y quiero dejar un ejemplo que me parece sumamente importante para poder comprender lo que implica, lo que significa esto que quiero decir en esta noche.
Hace muchos años me dijeron que venía un invitado que yo no conocía, y cuando lo conocí me pensé, con una actitud extremadamente discriminatoria y racista, no sé cómo llamarlo, pensé, uy, con este hombre, ¿cómo hago para llenar una hora de programa? Porque lo vi tan quieto, tan callado, tan humilde. Bueno, pero había que salir al aire, así que empecé a charlar con él y después me di cuenta que una hora no alcanzaba, ni 2, ni 3, ni 4, porque descubrí un personaje que a veces yo digo, medio en serio y medio en broma, que merecería el premio Nobel de la Paz. Está con nosotros en esta noche Omar Gaitán. ¿Qué tal, Omar? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo anda la cosa? Bien, muy bien. Bien, contento de estar otra vez con ustedes. ¿Seguís escribiendo libros? ¿Seguís abriendo country clubs? Sí. Barrios privados, hoteles en el sur. ¿Cómo anda todo el trabajo que estás desarrollando? Bien, muy bien. Sigue adelante. Y en este momento hay mucha gente necesitada, así que viene bien lo que hacemos. Uh-huh. Me presentás a las dos pecortas que tenemos aquí, Verónica y Vanessa, ¿no es cierto? Victoria, perdón. Victoria está con nosotros. Ella estuvo desde los 2 años que está en una de las granjas viviendo, así que se crió en una granja, y Vanessa, que trabaja en la oficina. Muy bien, bienvenidas. Buenas noches. Vanessa y Victoria. Después me vas a contar un poco tu vida. Bueno. Omar, contanos cómo empezaste, porque estamos en un sistema nuevo de televisión, DirecTV, hay muchísima gente nueva que ve el programa, que no vio los otros programas que vos viniste, así que le tenemos que contar toda la historia, si no parecería ser como que no van a entender bien tu relato. Bueno, primero un saludo a todos, y el programa es muy lindo y se ve muchísimo, así que es un honor estar aquí, un privilegio. Y el trabajo comenzó que yo conocí al Señor en la calle, porque me crié en la calle, en un pueblo, allá se llama Indio Rico, mi pueblo. Indio Rico. En la provincia de Buenos Aires, cerca de Coronel Pringle, de Tres Arroyos. Y después me interesó mucho la Biblia y quise estudiar. Y me invitaron, justo en ese tiempo también llegó una invitación a un seminario que estaba en la localidad de Merlo, en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Y vine a estudiar, y ahí conocí a mi esposa. Vine por 1 año nada más. ¿Conociste a la que va a ser tu esposa? La que fue mi esposa y es. Y entonces ahí hice muchos amigos que nunca olvido, y muchas cosas lindas, pero una de las cosas que más me tocó fue ver la gente con drogas, usando drogas, que en el pueblo no se veía, o gente debajo de los puentes durmiendo, o chicos abandonados en la calle. Y entonces comenzamos ¿Qué año era? ¿Qué año sería este? En el año 75, 76. ¿Pero cuántos años tenías? ¿12 años? ¿13 años? No, yo tengo muchos años ya. Tengo más de 60 y tenía 20 años. Ajá. Y después nos casamos al poco tiempo y comenzamos a recibir en nuestra casa a la gente así que no tenía dónde ir. Pero no porque lo planeáramos, sino por accidente, porque no nos quedó más remedio que recibir la gente. Y después ¿Cómo fue la primera vez? La primera vez fue que un amigo, que estaba comenzando sus primeros tiempos de pastor, nos mandó de Paraguay un matrimonio, 2 chicos que estaban esquizofrénicos. Y los mandó para que fueran al médico aquí en Buenos Aires. Y no hubo más que alojarlos en casa. Bueno, después éramos 4 los que estábamos medio mal, porque ellos y nosotros también, porque no sabíamos cómo hacer, no supimos cómo ayudar, nos pasó de todo, pero pudimos salir a flote bastante con eso. Y no nos desalentó eso, sino que algo pudimos hacer, y después ya vino otro y otro y otro. A esa altura, ¿a qué te dedicabas vos?
Yo trabajaba en la oficina del seminario. Estaba empleado en el seminario, era un seminario pentecostal para todas las denominaciones, y entonces asistían muchos alumnos y trabajaba a tiempo completo en el seminario. Después estuve en La Rioja y en Catamarca, donde hice muchos amigos también inolvidables, y fui de práctica 3 meses, pero me quedé 1 año y medio, y hice una congregación en Catamarca y ayudé que se levantara la congregación de La Rioja con dos abuelos inolvidables, que era un pastor que le había tomado hemiplegia por disgusto que había tenido con la obra, así que pudimos levantar el lugar, que todavía continúan esas congregaciones. También formamos otra en Chapical, provincia de La Rioja. Y después volví para casarme y ya quedarme a trabajar acá. Y ahí empezó ya a venir la gente, uno tras otros. Y después, cuando nos mudamos de casa a una casa más grande, y cuando no alcanzó nuestra casa, comenzamos a hacer habitaciones para recibir de a una persona, una habitación con un baño para uno, para otro. Después empezó a llegar la gente que tenía SIDA en ese tiempo, que no se sabía mucho, que muchas, incluso congregaciones tenían miedo de recibirlos. Bueno, siempre la gente que se fue con nosotros era gente que no tenía para pagar un centro, gente de la más pobre, que no tenía una casa, no tenía nada. Comenzamos a hacer locales para ellos, lugares. Ahora, al principio todo era en tu casa. Al principio en mi casa. Es decir, ibas ampliando, que tenías terreno grande, supongo. Sí. ¿En dónde es la casa esa? En Rafael Castillo. ¿Todavía vivís allí? Sí, todavía vivo ahí. Y empezaste a hacer habitaciones como para ir hospedando a esa gente que venía. Sí, porque es muy largo de contar todo, y son muchos, y uno, por ejemplo, el primero que vino a vivir ya directamente a vivir con nosotros era uno que no le gustaba trabajar, que tenía problemas con el trabajo. Entonces me cansé de alquilarle casa y que no pagara el alquiler, y después me di cuenta que él no podía trabajar, que él tenía un montón de dificultades. Entonces me lo traje y iba a trabajar afuera, pero igual tenía el mismo problema, entonces lo hice trabajar conmigo. Yo trabajaba en la madera, hacía distintas artesanías de madera, mucha cantidad, y se quedó a trabajar conmigo, y ese hombre ya está con el Señor, ya se fue. ¿Pero empezó a trabajar? Sí, ese hombre se convirtió en una de las personas más trabajadoras que he visto. Él me ayudó a hacer todas las granjas y todos los lugares después. ¿Y cuál era la limitación? ¿Qué es lo que no le permitía trabajar? Porque capaz que das el secreto, que hay un montón de la audiencia que no trabaja nunca nada, y de golpe vos le decís cómo puede hacer para empezar a trabajar. Le faltaba cariño a ese hombre y comprensión. A veces era como se burlaban mucho de él, era víctima de las burlas y todo eso. Entonces se apocaba y se deprimía. Y después, queriéndolo mucho, como llegué a quererlo, toda su familia está con nosotros, viven cerca de nuestra casa, o sea, en el mismo lugar. Nosotros vivimos en comunidad, así que en nuestra comunidad vive su esposa y sus hijos, todos sus hijos. Y ese hombre llegó a ser, se llamó Víctor, y llegó a ser mi amigo especial, mi compañero de las batallas más tremendas que hemos tenido. Hemos vivido de todo con él, hicimos las primeras granjas, las hicimos con él. Ahora, cuando vos hablas de todas las cosas que hicieron, ¿vos tenés algún padrino en Europa, en Estados Unidos, que te manda, que vienen los aviones, porque ni siquiera pueden entrar esos montos de dinero en las cuentas bancarias, vienen, aterrizan los aviones y te bajan los bolsos con dólares? ¿Cómo es eso? Claro, tengo eso, si no se podría trabajar. Yo tengo un padrino que a él le doy todos los honores siempre, donde quiera que me presento, donde quiera que me llaman, porque vive muy lejos, pero a la vez también muy cerca, porque puede viajar rápido. Se llama Jesucristo. Yo vivo por él y dependo de él. Y las obras nunca tuvieron
padrinos ni nada, si bien es cierto que ahora que nos conocen tenemos muchas personas que nos ayudan, muchas iglesias, pastores y amigos, empresas, siempre nos dan una mano y les agradecemos mucho a todos, pero nuestra principal fuente de ingreso es Jesucristo. Bueno, así es, Omar, ya me imagino ya está cansado usted de todas las cosas que dijo, porque cada una de esas parece una pequeñez, la dice con tanta naturalidad. Vivimos en comunidad, hicimos granjas. Me acuerdo en uno de los programas, no en el primero, en uno de los programas le dije, pero entonces vos tenés una granja. No, dice, tengo 4, me dijo, en esa época, ahora no sé cuántas debe tener. Y no solamente aquí en el Gran Buenos Aires, sino en toda la Argentina. Ahora, vos recibiste familias, me acuerdo, una señora que estuvo aquí en el programa que nos contó que llegó con sus hijos, no sé cuál era la razón por la que no tenían dónde vivir, y ella es la hija chiquitita. Sí, es la hija, Victoria. Esa señora se llama Alejandra, vive en la primera granja que se formó, y esa granja se formó por ella, porque ella estaba enferma, estaba muy mal, estaba en la calle, su esposo también estaba bajo las drogas en la calle, y entonces una noche vino a pedir ayuda y yo sentí que era la necesidad y la aprobación de Dios y que tenía que ser yo el que le ayudara. Y yo estaba tocando el acordeón en una reunión tranquilo y me avisaron que alguien me buscaba y era ella. Y cuando la vi supe que tenía que ayudarle y ella estaba embarazada y tenía 2 hijos. Y Victoria era la que estaba ahí con ella. Ella no se acuerda porque tenía 2 años. Agustín, que también trabaja con nosotros. Y después nació Lula y después nació Natu y tuvo 4. Qué bárbaro. ¿Vos no te acordás nada, Victoria? No, de ese día no, pero de mis días creciendo en una de las granjas, sí. ¿Y qué es una granja? Y es una casa, es una familia, es mi lugar. La granja donde vivo hoy en día también con mi familia es aprender, es crecer, es compartir, es ayudar, es dar de lo poco que uno tiene, darlo. Decime, más o menos el tamaño de la granja, ¿cómo es? Son 4 hectáreas. 4 hectáreas. Sí. No, es una cosa grande. Sí. Sí. Y viven muchas familias, muchos niños, adolescentes, jóvenes, madres solteras. ¿Y todos abuelas. en una casa o cada uno se hace su casa? Cada uno tiene su casa y algunos comparten su casa y sí, hay muchas casitas, es una comunidad. Comemos todos juntos, merendamos todos juntos. ¿Ah, sí? Sí, todos los días. ¿Cuántos son más o menos cuando se sientan en la mesa? Como 60 somos. Ay. Les quería dejar este testimonio, obviamente es más largo. Quería que lo conozcan, Omar Gaitán, lo pueden buscar en YouTube, otros testimonios de él. Pero esto es simplemente para mostrar de la sencillez, la humildad de una persona que siente que lo que hace no es nada al lado de lo que Dios hace a través de él. Él enseña a trabajar a toda esta gente. No es que no hacen nada, pero él siente que es la bendición de Dios lo que permite estos lugares, estas granjas, como él llama, que son ya 18 o 19, estén funcionando para gloria de Dios. Que el Señor les bendiga.